¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidas a nuestro programa Expertas con Maye. Y me encanta, qué gusto tenerlas hoy aquí con nosotros porque tenemos a una amiga que la verdad es muy querida para mí, Guadalupe Sadurni, contador, además con una experiencia, la verdad, muy grande en todo este asunto de las finanzas. Y le tengo muchísimo cariño, me da muchísimo gusto. Además nos trae tips para el cuidado de gastos y de todo este tipo de cosas que normalmente como que nunca le damos tanta atención. Mi Lupis, bienvenida hoy con nosotros aquí a Expertas con Maye. Muchas gracias, Maye. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, más contigo por el cariño que nos tenemos y un gran gusto en poder participar y compartir algunos tips y algunos temas de mi experiencia, ¿no? Así bueno, es. Yo soy contador público, como comentaste, y me he especializado y he trabajado principalmente en el sistema financiero. Tengo 31 años de trabajar en el sistema financiero. Primero desde la parte de vista de los impuestos de las instituciones financieras y desde el punto de vista contable, ¿no? Claro. Últimamente me he especializado más en el tema fiscal, pero no tanto de las instituciones corporativos, sino más bien de los clientes, ¿no? El tema de la generación de información fiscal hacia los clientes por los ingresos que obtenían por intereses, por capitales, que es algo de lo que vamos a hablar Exactamente. posteriormente. Pero bueno, así es mi experiencia principalmente. Y como comentas, pues vamos a empezar a platicar de lo que es de la vida diaria y que también se hace en las empresas, y que es como una guía de lo que yo creo que podríamos, una forma de optimizar los recursos propios, o lo puedes aplicar en cualquier tipo de empresa, ¿no? Chiquita, grande, como sea. Y como lo comentamos, la importancia de que aunque estás en casa, preparar un presupuesto. O sea, tú tienes, por ejemplo, los ingresos, determinar tus ingresos, los puedes hacer de forma mensual, y creo que sería idóneo, porque a veces si te vas anual, pues igual no priorizas en qué mes puedes tener un mayor pico que en otro, tanto de ingresos como de gastos. Porque hay gastos que, digamos, no sé, la renta, un pago de un seguro, que son muy estables todos los meses, pero puede ser, no sé, que en algún mes tienes un gasto extra, que tienes que establecerlo y fijarlo en ese mes para que sepas que en ese mes, o hacer alguna reserva, o una reserva de dinero, o un ahorro, ¿no, mi Lupis? O volverlo simple y sencillamente un ahorro a veces funcionaría, y después ya a lo mejor al final de anual hacer una compra de algo que hubieras querido hacer siempre, ¿no? Sí, es como también tenemos que ver el tema del ahorro, ¿no? Pero principalmente yo creo que para empezar, establecer un presupuesto de gastos e ingresos, detallando bien en qué meses puedes tener, o como dices, igual pagas el seguro, pagas un pago anual y lo pagas en junio, pues en junio poner que tienes que pagar una cantidad fuerte por tu seguro, no sé, de gastos médicos o de algún inmueble que tengas, y detallar todos ingresos y gastos, y eso te va a ayudar mucho para saber en qué meses vas a necesitar más recursos. Ahora, otro punto importante es que le demos una prioridad al ahorro, que a veces no lo hacemos porque, pues, como todos sabemos, hay gastos que van saliendo, pero hay una regla que es un 50-20-30, que dice, bueno, el 50% es para mis gastos básicos, el 20% es para el ahorro y un 30% para gastos, pues, personales, ¿no? O esos gastos que te digo que a veces van saliendo y que, pues, quiera que no, pues los tienes que utilizar. Pero siempre yo creo que ese 20% que vayas dejando de tus ingresos para ahorrar, es sumamente importante, pues, para el futuro, ¿no? Claro. Sabemos que en algún momento, pues, vamos a dejar de recibir igual ingresos, y es importante tener ese ahorro así que para tu vejez, ¿no? Otro tema es, yo creo que establecer muy bien, tratar de eliminar los gastos hormiga, que todas los tenemos, no sé, el café, o sea, el café diario en la calle. Yo creo que si tienes un café en tu casa, que igual a veces... Oye, mi Lupis, antes de pasar a los gastos hormiga, en cuanto a gastos, ahorros,
podemos también tener ahorro para vacación, para, como dices, para la vejez, porque además ahorita estas nuevas generaciones tenemos que saber que ya no tienen el plan, el proyecto de tener una pensión. Una pensión por el IMSS, ¿no? Por el IMSS. Es como un concepto que todos tenemos. Exacto. Entonces, sería bueno que ese proyecto de plan de ahorro lo dividas o lo subdividas para gastos por ejemplo, de vacaciones, para gastos de cuando algún momento quisieras comprar, por ejemplo, un coche o eso lo tomas como un gasto. ¿Cómo lo podremos poner para que se lleve mejor orden? Pues yo creo que en tu presupuesto puedes poner, por ejemplo, no sé, el gasto de vacación que se da en julio, o sea, lo pones que vas a tener un gasto de X cantidad, y dentro de tu ahorro, en el ahorro que te comentaba que vamos teniendo del 20%, que ese ahorro sea suficiente para solventar ese gasto. Por un lado, o ir haciendo o poniendo como un gasto mayor en cada mes, que lo vayas ahorrando adicional al 20%, yo creo que sería mejor, porque ese 20% igual es algo debes verlo como algo intocable, ¿no? Dentro del 30, de esa regla que te decía del 50, 20, 30, ese 30 que son esos gastos personales que tienes, pues ahí va, por ejemplo, que la vacación, que necesitas comprar o reparar un coche o comprar un coche, temas así, que dentro de ese 20 vayas haciendo como reservando ese dinero para el momento que tienes que hacer el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de ese 30 quedaría esos gastos personales que al final de cuentas, pues todo mundo, todos tenemos, ¿no? O alguna emergencia, ¿no? Que a veces tenemos una emergencia que igual si no pudiste estar teniendo un seguro de gastos médicos, que ahorita en esta situación que tenemos también, igual lo vamos a tocar, pues dentro de ese 30% que puedas ir teniendo de ingreso adicional, pues ve reservando para pues cualquier caso, ¿no? Porque claro. no, de emergencia que no estamos exentos, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que el tema de priorizar el ahorro, que es algo que a veces en nuestra cultura no lo hacemos mucho, desgraciadamente. A veces hay mucha gente que vive totalmente al día. Entonces, pero sí, sí, siempre y cuando lo puedas hacer, intentarlo, ¿no? Porque, o sea, no sabemos las vueltas que nos puede dar. Y si tenemos esa cultura del ahorro, pues nos puede evitar muchos gastos. Ahora, como dices, o sea, casi siempre todas las personas que hemos trabajado por un ingreso por sueldos, tenemos creado un ahorro para el futuro que va a ser nuestra pensión, ¿no? Claro. Pero toda la gente que entró a trabajar después del 92, 97, ya no tiene esa pensión del 97 creo que fue, no tiene la pensión del IMSS. Entonces, esa gente tiene que ser un ahorro adicional. O sea, todos también deberíamos, en ese 20 debería estar incluido, pero ellos sí tienen que hacer uno adicional que a veces, pues, o sea, la gente joven dice, no, pues yo ahorita para qué voy a ahorrar, pero pues es como crearles una cultura. De eso, ¿no? Sí, una conciencia que tiene que ir en la cultura, que es complicado porque muchas veces no futureamos tanto pensando en cuando nos hagamos mayores, porque lo ves realmente lejos, ¿no? Entonces sí, no estás pensando. Llega. Exacto, pero tristemente es algo que sí llega y que cuando llega a la mayoría nos atrapa con los dedos detrás de la puerta porque no tuvimos el cuidado si no tuviste un empleo, porque si tuviste un empleo fijo, te obligaron a hacerlo, o sea, realmente ni siquiera fuiste tú el que decidiste ser súper ordenado y pasar una mensualidad Sí. No, sino la empresa lo hacía en tu nombre y además ponía una parte proporcional él, porque siempre corresponde, ¿no? Una parte y una parte. Ni lo notas. Ni te enteras. Ni lo notas. Exacto. Hasta que ves tu estado de cuenta de la Afore, ves la cantidad que tienes. ¿Sabes? Ha sido generado en toda tu época laboral. Pero ese ahorro que ese no se tiene para las nuevas generaciones, es una cantidad muy pequeña para las nuevas generaciones por el cambio que hubo de leyes. Entonces realmente sí, este concepto de ahorrar y empezar, mientras más joven empiezas, es mejor. Exacto. Porque o sea, tú lo puedes empezar a hacer ahorita, a los 50 y tantos años que tengamos, pero si empezaste a ahorrar a los 30, 20, pues la inversión que vas a tener es totalmente diferente a la que puedes generar ahorita, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sigues teniendo gastos. Pero pues si priorizas esto y la verdad darle una prioridad y no tocar ese dinero, es yo creo que lo que debemos hacer, que como te digo es difícil, porque siempre sale
un Un evento adicional, pero ese imprevisto. evento adicional, tomarlo en ese 30, de la regla del 50-20-30, creo que es muy buena. Y ahora sí que ser ordenados, porque siempre va a haber algo, ¿no? Como dices, siempre va a haber una salida, siempre va a haber un viaje, siempre va a haber algo, pero pues si no te pones tus reglas, el problema es que, como dices, te llega el momento de que ya no generas un ingreso y ahí sí va a estar el problema, porque si no generas un ingreso y sigues teniendo gastos, y como persona mayor, pues en el tema de salud normalmente se generan más, ¿no? Exactamente. Entonces, pues Exactamente, se todo te yo vienen, creo que se vienen y además aprendiendo a calcular que como ahorita que estamos viviendo algo que está completamente fuera de nuestros cálculos, porque nadie iba a calcular nadie lo... que íbamos a vivir lo que se está viviendo este último año que hemos estado recorriendo todos, tenemos que aprender a saber que va a haber sorpresas, imprevistos, completamente ajenos a nosotros, que son, como dice Lupita muy certeramente, que te pueden sorprender y si encima no has previsto con un ahorro, pues hay veces que de plano te deja completamente desprotegido, ¿no? Como es lo que está pasando con muchísimas personas dentro de este contexto tan duro que se está viviendo ahorita, Sí, pues cuánta gente, pues, económicamente hablando, ¿no? sin tener un ahorro, pues, o sea, no ha tenido cómo, o sea, te vas a solventar los gastos primarios, o sea, la comida, ahora sí que la renta del lugar donde vives si no es propio, y entonces, pues, ves cierres de negocios, gente que se ha reinventado, que también ha sido algo bueno, ¿eh? Porque la gente se ha tenido que empezar, o sea, si no tienes ahora sí que tu ingreso, si fuiste liquidado, pues hay que buscarle por otro lado, ¿no? Has visto pues cuántos emprendedores hay nuevos, ¿no? O sea, cuántas Exacto. ventas de mil cosas existen ahora, que bueno, que a veces pues sí te sirve porque pues igual el que no pudo, pues ahora hace comida en su casa y la vende, ¿no? Y eso pues a alguien que ahora como todos comemos, estamos en casa, pues ha servido, ¿no? Pero ahora sí que te tienes, también de otro tema es ante una situación, pues reinventarte, ¿no? Porque pues Exacto. no Hemos puedes seguir, no, aprendido, yo quiero esto, pues igual se da, y esperemos y sí, pero si no, pues tienes que reinventarte y buscar otra fuente opción. de ingreso. Claro, sí, sí, estamos también en esa resiliencia que hablas, en esa voltear a tu alrededor y ver en medio de ese caos, de esa crisis, la oportunidad, ¿no? Y muchas veces tiene que ocurrir porque, como también lo decías, es muy complicado que a veces se pueda tener, si vives exactamente al día, tener un ahorro, ¿no? Sí, no, ese es el problema, o sea, y más, por ejemplo, en una situación como la actual en que pues, hay ingresos pero bajos, en todo caso, o sea, si no has creado un ahorro anterior, pues es difícil, ¿no? Es difícil poder este, solventar los gastos actuales. Pues te digo, yo creo que tratar de que en las épocas anteriores o siempre seguir la regla para poder, la regla esta que comenté, igual la voy a repetir mucho, pero creo que es Sí, sí 50-20-30. quiero que la repitas muchísimo porque te voy a decir que digo, dentro de muchas pláticas y muchos cursos que tomamos y que te invitan y que además lo agradezco en el alma, se habla muchísimo de que también tiene que ver mucho tu personalidad, tu temperamento, tu carácter, para ser ahorrador o no ahorrador, a pesar de tu sueldo, ¿no? A pesar de lo que recibas. Llamamos sueldo que aunque tú tengas tu negocio propio, hay un ingreso que va a corresponder a ser tu sueldo, porque otro tanto tienes que reinvertirlo, como dice Lupita, vamos a poner el ejemplo de que tú ahora te dediques a hacer comida para entregar en las casas, entonces tienes que dejar cierto dinero para reinvertirlo para el día siguiente, volver a hacer la comida e irla a entregar. Entonces, tienes un sueldo. De ese sueldo, por justo que esté, hay gente que aún ahí hace un pequeño ahorrito. Y cuando van teniendo esa constancia, cuando volteas, ya hay algo que pesa, Algo creado, ¿no? ¿no? Es Entonces, como un capital que tienes para tu negocio, exacto, un capital de trabajo famoso que se habla, ¿no? exacto. Entonces, pues en un negocio la reinversión es lo más importante siempre, ¿no? O
sea, separar una parte de las utilidades y otra que es la que tú como accionista te puedas gastar, pero siempre reinvertir parte en el negocio, que es lo que te va a seguir generando ingresos, ¿no? Claro. Principalmente. Entonces, mi Lupis, la primera, el primer tip, o sea, ¿cómo empiezas tu ahorro? ¿Cómo empiezas perdón, cómo divides tu Mira, ingreso? lo que les comentaba, la regla es, de tu ingreso, separa 50% para tus gastos básicos, comida, renta, luz, agua, etcétera. Ese es un 50. 20% para ahorrar, que digo, es prioritario y no dejarlo de hacer por el futuro. Y el otro 30% es para los gastos como excepcionales, ¿no? O sea, como dices, vacaciones, arreglos de casa, arreglos de coche, o sea, 20,000 cosas que te van saliendo. Ese 30, que también lo podías ir distribuyendo dentro de los meses que tú sabes que pago de seguro de gastos médicos, pago de seguro de coche, pago de seguro de casa, que sabes en qué, o sea, o irlos distribuyendo en los diferentes meses para que no todos sean, por ejemplo, en enero, ¿no? Que a veces es un mes muy complicado, sino pedir que, no sé, pues, irlos comprando para que las pólizas se vayan renovando en los diferentes meses del año, o puedes hacerlo, ahora te dan las formas de hacerlo en pagos mensuales, que a veces es también, o sea, muy adecuado para hacer todo esto, ¿no? Y a veces así, pues ni los vas sintiendo, pero meterlos en ese 30% adicional, ¿no? Entonces, ese 50 gastos básicos, 20 ahorro y 30 gastos adicionales, yo con esa regla puedes jugar muy bien para ir haciendo tu presupuesto mensual y llevarlo y puedas tener, o sea, solventar toda tu economía, ¿no? Y dentro de los, digamos, el evitar esos gastos hormiga o gastos superfluos, creo que es muy importante. Porque, digamos, ahorita que estamos en pandemia y vemos que comemos en casa y se ahorra mucho más que estar saliendo a comer, las salidas a comer, bueno, a todos nos gusta, o que te tomas el cafecito fuera, a todos les gusta. Pues no digo, no, o sea, hay que hacerlo, pero, o sea, ya cuando estamos en situación normal, 1 o 2 veces a la semana, pero no todos los días. Claro. Pues hemos visto que bueno, yo te digo, yo que trabajaba en oficina, el dejar de salir a comer o dejar de irte a tomar, yo me tomo 3 cafés Starbucks diarios, ahora que yo me preparo en mi casa mi café, es un ahorro, o sea, lo que ahorré en todo bueno. eso es excepcional. Sí, y no, que, bueno. Al final de cuentas, si lo ves, pues sí era un gasto superfluo hormiga que, pues sí, nos damos nuestros gustos, ¿no? Claro. No, te lo puedes comprar. Porque descubres tratar también. de minimizarlo. Porque pues sí es un gusto, pero pues no te deja nada al final de cuentas, ¿no? Claro. Sí, lo queremos ver así, ¿no? No, y descubres ahorita con todo esto, tú además sin ir a oficina, descubres que el no salir de tu casa también hay mucho ahorro, ¿no? Desde el transporte, como dices, desde el consumir a lo mejor el café en vez de consumirlo dentro de tu casa, la comida, pues al hacerla tú o prepararla tú, pues se reducen muchísimos gastos. Entonces, se va sumando y sí se van haciendo muchos ahorros ahí también. Y dentro, mucha gente ha dicho, sí, pero la cuenta del súper es altísima. Pues sí, porque ahora pues todo lo consumes en casa, ¿no? Todo lo haces ahí. Ahora, otro tip a ello, bueno, ahí sí personalmente, o sea, empezó la pandemia, yo iba al súper. Empecé a dejar de ir y empecé a pedirlo por una plataforma. El hacer una lista, bueno, en mi caso, yo soy, y de decir que yo voy y compro a veces cosas de más. El no ir al súper, el hacerlo por la plataforma, pues sí me ha ayudado que yo, o sea, mi nota ha sido menor cada vez. Claro. Porque me voy sobre una lista y sí sobre que reviso lo que necesito. Yo tenía la mala costumbre de ir y agarrar todo lo que se me antojaba. O todo lo que creía yo que íbamos a necesitar, que a veces igual ni lo usabas en varios tiempos. Sí, claro. Entonces el irte sobre la lista, la verdad la cuenta del súper semanal ha sido mucho menor. Entonces yo creo que o sea, a mí me ha funcionado y es como un pequeño tip personal, si les funciona. Y creo que lo de las plataformas están mucho mejor que cuando iniciamos hace un año, ¿no? Sí, claro. Se han mejorado, además. Algo más, te dan opciones, así no hay algo, ¿no? Entonces, creo que también eso puede generar que tu cuenta del súper, si eres de estas muy gastalonas a veces como yo, pues sea menor, ¿no? Entonces a mí digamos, dije, ay, cuando vi el importe, dije, no, pues si yo me gastaba tanto, y ahora es que te puedo decir que ha sido casi la mitad. Claro. O sea, de compraba esta cosita, esta otra, pues no, pues al final, si tú no vas, no ves. Sí. O las sí, compras sí, esas por internet que pues sí se han incrementado, porque es lo que necesitabas algún artefacto adicional,
pero pues si fuiste ya compraste algo más, o algo más se te ocurre que lo vas a necesitar cuando realmente no lo necesitas. Claro. Te digo, ahorita, y más yo creo que tenemos que aprender de esto, pues hay que comprar lo necesario, no estar gastando de más, o si le puedes meter un poco más de ese 20% al ahorro, maravilloso. Claro. O sea, dejar de gastar en esas cositas que son superfluas, que de la medida de cuentas no las necesitas. Porque ahorita, ¿qué necesitas? La comida. Sí. La comida y los gastos. O sea, sí se te ha incrementado el agua, la luz, pero pues si lo compensas, como dices, con todo el tema de la gasolina, el tiempo que te llevabas en el transporte, pues la verdad es que sí estamos ahorrando mucho en esos aspectos, ¿no? Y creo que otro tema, bueno, lo que hemos dicho, o sea, el comer en casa también te ahorra caño. O sea, el comer muchísimo fuera, yo comía todos los días fuera, y entonces obviamente pues sí el gasto, pues, o sea, por lo mínimo que era bastante, ¿no? Ahora que lo preparas en casa, pues es mucho más barato. Y otro tema también importante es vigilar, todos tenemos deudas, tenemos créditos que hemos adquirido en el transcurso del tiempo. Irlos vigilando y revisarlos en cuanto a tasas de interés o si están en una moneda extranjera, el tipo de cambio, y tratar de empezar a liquidarlos. O sea, incluirlos esos pagos extraordinarios también en este presupuesto que les comentaba en un inicio, ¿no? Y tratar de liquidar los que tengan una tasa de interés más alta. Claro. Eso, claro. eso va a hacer que, o sea, en un futuro ya, cuando lleguemos a esa edad del retiro, pues lleguemos y lo más importante es que llegues sin deudas, ¿no? Exacto, limpios. De llegar con deudas y sin un ingreso fijo, pues, o un ingreso a veces menor, porque no es tampoco el de la pensión, nos van a dar bueno, los que hemos trabajado todo el tiempo, te van a dar un importe, o sea, el tope, pero a veces eso pues, es mucho menor a lo que tú estabas acostumbrado a recibir. Sí, claro. Entonces, claro, la pensión normalmente es un 70, un 60% de tu sueldo, más o menos está calculado así, entonces se tiene que ir pensando en que por mucho que si fueras a recibir una pensión, más o menos no vas a cubrir el 100% de lo que recibías, entonces de alguna manera sí también ir previniendo. Esa es la palabra principal que nos estás trayendo con todo este asunto de los tips para gastos, es en todo ir previniendo. O sea, hay cosas que si no vas a necesitar, ¿para qué las compras? Si no vas a ocupar, ¿para qué las compras? Si no consumes, pues ya te lo ahorraste. Total que entre mucho, cuando te das cuenta, pues hay veces que te echaste un 50%. Tú, antes de entrar al aire, lo comentábamos ella y yo, ella ha descubierto en todo este encierro que a lo mejor el 50% se ha empezado a ahorrar. Y a mí me pasó igual. Yo estoy también dentro de casa y hemos descubierto que con la mitad vivimos, ¿no? Dentro de esa digamos, de esa organización, de ese... Lupita, no sé si te quedaste atorada tú o me atoré yo. Un poco... pero bueno, espero que nos estén escuchando. Dentro de todo este cálculo de ahorro del que habla Lupita, te quedaste como fijo, mi Lupita. Sí, sabes que sí, se me fue, pero ya, creo que ya regresé, ¿no? Sí, ya estás perfecta aquí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Y, sí, bueno, y les decía que dentro de todo dentro de todos los gastos para que consumimos al día, con todo esto podemos descubrir que con la mitad dentro de casa hemos estado sobreviviendo. Sí, se nota muchísimo, como dices, que ahora están todos en casa y se consume más el súper. Sí, se consume más, pero en algún momento eso se lo tenían que comer en algún lado. O sea, definitivamente, sí, ahora se lo comen más aquí, sí, pero en algún otro lado y seguramente costaba más, pero luego no te enteras, ¿no? No te das cuenta que estaba costando más. Exactamente. Entonces, sí, iba saliendo del cash del día a día, y ahora que ves las cuentas y que todo lo consumes en un lugar, igual lo concentras el gasto, ahí puedes ir viendo el ahorro, ¿no? Entonces, pues en general yo creo que esos serían los tips que podríamos ocupar. Y lo que yo también, bueno, y que es lo que les comentaba que yo me he dedicado últimamente,
ahora que ya estamos en el mes de febrero, en abril, o sea, principalmente yo creo que todas las que estamos en este grupo son personas físicas. En abril viene el tema de pagar la declaración anual. Exactamente, de presentar tu declaración anual. Entonces, fiscalmente en México, o sea, lo que la ley del impuesto sobre la renta lo que te detalla es, pues casi por todos los ingresos que generes vas a pagar un impuesto, ¿no? Entonces, lo que es que está dividido en diferentes tipos de ingreso, porque pues, a todos se les da un tratamiento diferente. Entonces, voy a dar una repasada rápida de los diferentes tipos de ingresos, algunas de ustedes se han de ubicar en ellos, y nada más, digo, normalmente pues todas. Sí, porque además... Tienes un ingreso y generas un comprobante, tienes y debes presentar tu declaración. Claro. ¿No? Hay ciertos topes en donde pues estás exenta o no tienes la obligación de emitirlo, y hay otros que pues ahora sí que no hay de otra forma, ¿no? Claro, además ha cambiado, Lupita, continuamente en los últimos años, ha habido cambios radicales en algunos puntos de todas estas presentaciones fiscales a Hacienda, en donde nos dejan a lo mejor de un año para otro fuera de la jugada, ¿no? Pero se ha vuelto también más sencillo. Sí, porque como te comentaba también o sea, el SAT ha creado toda una plataforma que pues al generar un comprobante y esa información está en la plataforma del SAT. Y actualmente pues presentar una declaración no es como hace años, es muy sencillo porque la mayoría de la información ya está cargada. Realmente tú es que entres, la revises, veas si algo te falta y complementes si falta ingreso, si falta gasto o algún gasto que no es deducible, lo quitas. Y al final de cuentas, pues la plataforma ya te da el cálculo y hasta te da el formato y te da cuánto tienes que pagar o cuánto te queda a favor, ¿no? Entonces, realmente ya actualmente es muy sencillo. Y creo que, o sea, yo lo que quería compartirles nada más es como los diferentes ingresos, qué exenciones o qué tasas van pagando para, pues, que las tengan como en el radar y vayan preparando sus cálculos y, pues, con tiempo y las que estemos obligadas a presentar declaración, pues lo realicemos, ¿no? Como comentábamos, o sea, existe por ejemplo el ingreso por sueldos, que ahí como decimos es muy transparente porque tú ganas, el patrón te retiene, si ingresos muy altos puedes llegar hasta una tasa del 35% y estás obligado a presentar declaración siempre y cuando obtengas ingresos mayores a 400,000 pesos en el año, ¿no? Los demás, los que no están obligados, lo que pasa es que el patrón mismo hace un cálculo que entrega el SAT y él te lo ajusta en el impuesto que te retiene, entonces es muy transparente para ti y ni lo ves. Y ni te enteras, exacto. Resulta que terminas no sabiendo lo que pasó. Sí, si así se ganas arriba de 400,000, pues sí, tienes que entrar a esta plataforma del SAT, que es el Declara SAT, y ahí van a venir baseados tus ingresos, van a venir las deducciones, que generalmente son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios cuando los ocupas, incrementos a estas cuentas especiales del ahorro que tienen como objetivo que se retiren cuando estés en la edad del retiro. Generalmente son esas las deducciones que se aplican. Por ejemplo, los intereses reales de préstamos hipotecarios, que también los pueden deducir. Pero todo eso va a estar cargado. Entonces, tú vas a hacer entrar, revisar y pagar el impuesto si es que te toca pagar, o generar un saldo a favor que te devuelven, y actualmente ha sido muy, muy rápida la devolución en los últimos años, ¿no? Entonces ese es. Ahora, el otro que yo creo que la mayoría de aquí de las integrantes del grupo puede ser que estén, es el ingreso por actividad empresarial o profesional. Por ejemplo, si generas un honorario o si tienes una pequeña empresa, ¿no? Entonces ahí pues también tu ingreso va a una tabla, o sea, todo se maneja aquí por tablas en la ley, va a una tabla que también el impuesto máximo puede llegar a ser del 35%. Estas personas sí tienen que hacer un pago provisional mensual y pagarlo a Hacienda cada mes. Uh-huh. Y si le prestan servicios a una persona moral, la persona moral les va a retener, o sea, les va a quitar el 10%, mismo que es acreditable contra el impuesto que tienen que pagar, ¿no? Claro. Y hay una excepción, los que tienen un ingreso esporádico, o sea, los que todos los meses generan un ingreso por horarios. Si es un ingreso esporádico, puede pagar un 20% en el mes que lo tengan ante el SAT, y si están obligados a presentar su declaración anual, ahí no están exentos.
Ahora, una variable de esa nueva actividad empresarial, cuando ustedes inician, que le llaman, es un régimen de incorporación fiscal, tienen hasta 10 años para pagar un impuesto que va desde el 10% en el primer año hasta llegar al 35% en el 10º año, siempre y cuando sus ingresos sean menores a 2 millones. Entonces, anuales. Entonces yo creo que esa es una gran, pues es una gran reducción que pueden tener cuando van de inicio o en estos nuevos emprendedores que están surgiendo actualmente. Para incorporarte estar en ese régimen de incorporación fiscal y durante los primeros 10 años de su negocio tener un pago de impuestos así que reducido, ¿no? Claro. Ahora hablábamos también, antes de entrar al aire, de los impuestos sobre la renta. La gente que se dedica a tener que a lo mejor tiene algún local o algún departamentito o algo, y resulta que antes no se tenía que hacer hace unos años, mayor declaración sobre el tema, y ahora sí hablábamos de esa parte en donde quedas completamente desprotegido, pero hasta legalmente, si no lo declaras, ¿no, Lupita? Hablábamos de eso. Esos ingresos por arrendamiento, o sea, sí están reglamentados en la ley, sí tienen, siempre está puesto, pero el problema es que mucha gente dice, bueno, yo te rento una casa y te cobro la renta y no te emito un comprobante, págame en efectivo, que está mal, pero no te emite un comprobante, ¿no? El problema ahí es que se tiene el riesgo de que pues un mal inquilino se pueda apropiar de tu inmueble, y la única forma que tienes para tú demostrar ante la ley que tú eres el dueño y que lo rentabas a esa persona que está dentro de tu casa, de ese inmueble, es los comprobantes de arrendamiento. Entonces a veces dicen, no, pues tengo que pagar impuestos. No, pues no lo veas, es como una protección para el futuro, ¿no? O sea, un mal inquilino te puede hasta quitar tu propiedad, ¿no? Entonces esa es la única forma que tienes que soportar de que, pues sí, te cobrabas una renta y que él está ahí como arrendatario, no como que tú eres el arrendador, ¿no? Entonces, pues a veces ahí es preferible tener que pagar el impuesto, pues todo de los ingresos que vas generando, porque esa es la filosofía. Por cada ingreso que obtienes, pues hace que tienes que pagar un impuesto y contribuir, aunque a veces no es lo que más nos guste, al presupuesto del gobierno, ¿no? Claro. Pero como comentas, pues es una forma de protegerte ante una situación así. Y ahora, esta, como también te comentábamos, es una decisión pues, que tienes tú que tomar y para que tú estés tranquilo, porque si no, o sea, al emitir un comprobante el SAT te va a detectar y en X tiempo te va a requerir. Y para como están creadas todas las plataformas, o como está creada la plataforma del SAT, o sea, cualquiera que te pida un comprobante que pues, lo pide porque él lo va a deducir, al final pues, tú tienes que acumular ese ingreso. Y si no lo haces ahorita, en 5 o 10 años te va a llegar, 5 años te va a llegar al SAT. Y eso no te va a costar el impuesto, te va a costar eso más actualización y recargo, o sea, te sale más caro. Claro. Yo como le decía una vez, en tiempo que llevaba contabilidades, ¿quieres dejar de dormir hoy porque vas a pagar impuestos mañana o dejar de dormir 5 años? Porque va a haber un momento en que te va a llegar. Y más ahora como está todo tan estructurado. Es que se ha vuelto todo tan digitalizado. ¿No? Exacto, que ya estamos todos realmente súper checados por aquí, ¿no? O sea, todo se ha vuelto tan digitalizado que estás realmente, ya eres un número que estás registrado perfectamente y tus movimientos, ¿no? Casi que si respiras. Sí, te digo, todo está ya precargado en la plataforma. Cualquier comprobante, tú vas al doctor, cualquier comprobante que te dé, el médico lo va a acumular como un honorario, como este régimen que te decía, y tú lo vas a deducir como un ingreso, como un gasto. Entonces ya todo se está precargado. Entonces, pues mira, así que, o sea, sabemos que a veces no se ocupan bien los impuestos, pero pues aquí nos tocó vivir y es algo que no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Claro. Entonces, por eso creo que a veces es un tema que no todos nos gusta tampoco, pero pues te llega el momento en que se tiene que pagar, ¿no? Claro, porque lo que comentábamos, lo que comentábamos es que se ha vuelto más rastreable tu persona y todos tus movimientos y todas tus acciones. Entonces, en cuanto quedas, digamos que haces cualquier paso, ya hay un registro.
Entonces, definitivamente se puede venir un problema tan fuerte, Es un problema mayor. muy grande, ¿no? De deudas enormes que hemos oído de gente que luego llega a deber millones y literal se vuelve un problemón, ¿no? Y no más vale, te digo, o sea, pues sí, pagar el impuesto ahora a después, porque aparte, como te digo, no es solo el impuesto, es te cobran como por la actualización por inflación de ese periodo que no pagaste, más la tasa de recargos, que es como una tasa de interés que determina el fisco, ¿no? Entonces, o sea, se te puede duplicar, triplicar, ¿no? En épocas inflacionarias, ¿no? Claro. Entonces, ahora hemos visto también, como comentábamos, ya ves que, o sea, las aplicaciones de servicios que se prestan por internet, como el conocido Uber, Rapid, que empezaron y pues Airbnb, los arrendamientos por Airbnb, que no causaban impuestos, pues sí, el SAT los detectó y no te van a costar a ti como consumidor. Bueno, igual sí te cuestan al final de cuentas en el precio final. Pero a la persona física, a la persona que está prestando el servicio, al que te llevó en el taxi, ahora pues la plataforma le quita el 2.1% de los ingresos porque lo tiene que enterar al SAT. Y mismo al que te llevó la comida, que es el Uber Eats, o a los de hospedaje les quitan el 4% sobre el ingreso. Ahí la plataforma se lo quita al receptor del ingreso porque lo tiene que enterar al SAT. Digo, en todos lados, o sea, al final de cuentas, el tener un ingreso por algún concepto, que es, tiene que pagar impuestos, ¿no? Que es como ley aquí y en todos lados, y pues tenemos que adaptarnos a No, eso, y ¿no? que ahora por lo mismo que hemos estado más todos digitalizados, más por medio de redes sociales y por todo este asunto de computadora, quedas automáticamente registrado, ¿no? Voy a hacer unos comentarios de aquí que nos están haciendo Lupita y saludos de Gabriela Pacheco, de Eli Martínez, de Alice Velázquez y Carla, y bueno, varias que tenemos, Rocío Cortés, Dinora, y bueno, muchas que están preguntando todo este tipo de cosas con respecto a los gastos, ¿verdad? Con respecto a la administración, digamos que es un como autocontrol, que es más fácil cuando tú ya por carácter tienes ciertos hábitos que son más fáciles de controlarte, ¿no? Pero hay quien tiene más fácil, como muy bien dicho, mano rota, ¿no? Para comprar y para gastar y para... Eh, por ejemplo, ¿qué opina la experta de los pagos a meses sin intereses cuando los gastos son fijos? Sí, es que mira, ahí o sea, es una facilidad para que los vayas, digamos, pagando poco a poco. Yo digo que son buenos siempre y cuando los incluyas en ese presupuesto. O sea, porque es muy fácil en el momento firmar y no hacer el pago al siguiente mes, en los siguientes 30 días. Pero irlos incluyendo en ese presupuesto de gastos mensual, para que sepas que pues, cada mes tienes, si eran 12,000 pesos, cada mes tienes que pagar 1,000 pesos, ¿no? Claro. Y lo incluyes dentro de porque a veces no lo incluimos y le seguimos firmando más a veces sin interés, y llega un momento en que ya es una bola de problema. El problema ya es grande. Claro. Pues ya se hicieron. Y hay cosas que ya hasta te terminaste o ya ni siquiera las tienes y sigues pagándola porque era 12 meses sin intereses y resulta que, no sé. E igual, por ejemplo, el chiste es, por ejemplo, si vas a comprar, no sé, un coche, una lavadora, algo que te va a durar mucho tiempo. O sea, sí cómprala ese plan. Pero si vas a comprar ropa, no la compres ese plan. O sea, es algo, o sea, cosas pequeñas, no, o sea, que te van subiendo el gasto. O cosas, o sea, igual un viaje largo que vas a realizar, págalo a meses sin interés, pero velo incluyendo. Yo creo que la clave es verlo incluyendo y ver hasta dónde puedes seguir metiendo meses sin intereses. Porque a veces metes tantos meses sin intereses que llega un momento que ya, pues tu tarjeta dice, yo no firmé nada este mes, son puros meses sin interés que vienes arrastrando. Claro. Rosalba del Mazo también manda saludos, Marta Lorena Romo, Dinora, bueno, el chiste es que de alguna manera los comentarios se unifican en hablar de eso, de sí tienes que estar calculando que el dinero que entra de ninguna manera puede ser gastado
ni al doble ni mucho menos. Tienes que ir a menos para que te sobre algo y lo destines para un ahorro, para un Un imprevisto. ahorro y siempre, como dices, ir llevando como un control de todo eso. O sea, no perder, y eso existe en las empresas y en tu vida personal, lo que siempre llevar un control, o sea, llevar ese control de los ingresos y gastos es lo más importante. Porque como dices, si no te fijas, si ya tienes meses en intereses hasta por el doble de lo que ganas, pues se te vuelve todo un problema, ¿no? Entonces empiezas a firmarle más, lo que ya no hay momento en que puedas pagar, ¿no? O a adquirir más créditos para hacer pago de una deuda. Eso es malísimo. El adquirir un crédito para pagar otra, a menos que lo adquieras una tasa más baja para pagar un crédito que tienes una tasa más alta. Ahí sí recomendaría, pues, sí, tómalo. Y entonces, o sea, yo creo que vuélvelo a meter al presupuesto, vuélvelo a meter a que cada mes tienes que pagar X cantidad de ese crédito, o puede ser que sea una tasa fija y entonces te conviene y el otro ese es otro. Hay créditos a tasa variable, que en épocas inflacionarias la tasa sube mucho. Entonces, el tener uno a una tasa fija, pues ya sabes que cada mes es una cantidad. O una tasa variable, a una tasa que sea menor a la que tú tienes que hacer el crédito. ¿Qué es lo que hacen las instituciones financieras? Claro. Te prestan una tasa más alta que la que te están pagando por tus intereses, ¿no? Ese es el ingreso de Exacto, un banco. ahí es donde está el negocio de ellos, porque ahí es donde ellos ganan. Es la intermediación famosa que cobra. Exactamente. Entonces, tú velo como desde tu punto de vista, pues, sí, o sea, si vas a adquirir un crédito, que un crédito es caro, para pagar otro, pues agárralo una tasa más baja, ¿no? Porque ese crédito, a fin de cuentas, el dinero en el banco, pues te va a dejar mucho menos, porque ese es el negocio del banco, que lo que te va a cobrar cualquier crédito, ¿no? Entonces, pues esa sería como también como el tip o de que se podría dar para hacer esos tipos de adquisiciones de créditos a futuro y pues controlar ese presupuesto, ¿no? Totalmente, ¿no? Y como les decía, o sea, siempre ver que cualquier tipo de ingreso les va a generar, o sea, los ingresos por intereses que tienen en el banco, si ustedes han revisado su estado de cuenta, también les causan un impuesto. Ese impuesto también la institución se los retiene y les va a generar una constancia de retención para que también tienen que pagar impuestos sobre eso. Todo ingreso, o sea, digo, ningún ingreso se salva, a menos que solo tengan ingresos por intereses y sean menores a 100,000 pesos. Ahí no tienen, ya es como un pago definitivo lo que les quitaron en el año. Pero si tú tienes un ingreso por honorarios, más los de intereses, más los de un arrendamiento, tienes que al final agarrar, tomar y sumar todo en tu declaración anual y pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te decía, estos ingresos por intereses también les retienen y se van al final de cuentas, a sumar a la tasa que tú estés pagando en tu declaración anual. Que de acuerdo al tipo de ingreso, sí, mientras mayor ingreso, puedes llegar, como les decía yo, hasta el 35. Y luego va bajando, o sea, pero depende, porque entran en unas tablas. Entonces, va bajando de acuerdo al importe del ingreso, ¿no? Ahora también, o sea, entonces, pues, hace también unos años, como decías, cambió la ley y empezó a grabar también los ingresos o sea, si inviertes en acciones, pues también los grabó la ley a un 10% de impuesto. Si inviertes, esas acciones pagan un dividendo, también te retienen un 10%, y todo se va a ir a sumar a tu declaración anual. Entonces, pues sí, es importante también diversificar tu ahorro, pues igual inviertes en intereses, en títulos que te van a dar un ingreso por intereses, e inviertes en acciones, pero todo ingreso, sobre todo las acciones que cotizan en bolsa, y que son las que te venden un intermediario financiero para una cartera, va a generar. o los simples fondos de inversión. Los fondos de inversión están integrados tanto por títulos de deuda, que son los que pagan interés, como por títulos de capitales, que son como acciones, digamos. Entonces, todo eso, aunque tú no lo veas, en tu estado de cuenta te va a aparecer una pequeña retención. Y todo eso va a generar un ingreso para tu constancia anual. Entonces, y también es importante diversificar el patrimonio, ¿no? Sí, claro. Porque a veces sí, lo que vulgarmente se dice, no poner todos los huevos de la canasta en el mismo lugar, ¿no? En la misma canasta, entonces, no poner todos los... Pero todo eso al final de cuentas, pues también va a generar un impuesto a nivel anual que vamos a tener que pagar. Claro. ¿No? Entonces, mira, tenemos saludos desde Argentina con Karina, Guadalupe. Karina, mucho gusto y qué honor que estés aquí con nosotras. Y bueno, Azu, Tony,
muchas que nos están acompañando que luego nos es imposible leerlas porque no nos dejan bajar suficiente. Este, Gaby varias veces, Carla, Rosy, Dinora. De veras, gracias a todas por estar aquí con nosotras, que este tema, que Lupita y yo que lo comentábamos desde el principio, es un tema árido, es un tema complicado, es un tema, como, hasta como que entristece, pero es tan necesario que lleves el A ver, orden, porque significa pago, pero es algo que de verdad tienes que estar tan cuidadoso de él, porque si te llegan a sorprender con algo fuerte, de momento a lo mejor no vas a tener ni cómo darlo, ¿no? Y sí, menos si no tuviste el orden en los gastos, como bien lo menciona Lupita desde el principio, sí que hay 3 claves, en donde tienes que estar teniendo un ahorro desde tu propia, digamos que empresa, que es tu casa, tu hogar, o tu persona. Esa es la primera empresa. Y la siguiente es con la que trabajas, con la que generas a lo mejor entradas y salidas, que puede ser un pequeño negocio, como muchas hablamos. Estamos tratando de hablar más de las que están, de nuestras integrantes en del el grupo. grupo, y que a lo mejor venden algún producto o algún servicio o algo, y en algunas ya empieza a generar ese reporte fiscal, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en algunas pues puede ser como te digo, les retienen y queda como un pago definitivo. Por ejemplo, esas pequeñas ventas te retienen y si no llegan a un tope, pues ya se quedó ahí el ingreso. O sí existe que puedes entrar en este tema, régimen de incorporación, que pues pagas, en 10 años no pagas, si no tienes ingresos mayores a 2 millones, que puede ser mucho el caso, pues no tienes que llegar a hacer un pago fuerte de impuestos. Y que fuera, por ejemplo, ser para todas estas nuevas emprendedoras que tenemos en el grupo, ¿no? Entonces, ese régimen de incorporación fiscal creo que les va bien porque el impuesto es bastante bajo. Concluidos los 10 primeros años que te dan de esa, ya tendrías que pagar a una tasa normal, ¿no? Pero yo creo que nos va muy bien a todas las pequeñas emprendedoras que se tengan, ¿no? Y los demás pues ya son específicos. También se tienen muchas profesionistas que prestan por honorarios, como hemos visto, pues ellos sí, o sea, van a otro régimen y pues ya pagan, y desde hace mucho seguramente está pagando un impuesto una mayor tasa, ¿no? Ahora, muy importante que como les decía, o sea, presentar esa declaración que se viene ahora ya en abril, a más tardar el 30 de abril, existen algunas exenciones, como por ejemplo los ingresos por herencia, si alguna recibe una herencia, siempre y cuando los reportes y hay una sección especial en la declaración, es exento. Si tú tienes una herencia y que es un importe importante normalmente, lo reportas y es exento. También hay un tope ahí por la venta de casas habitación, lo reportas y es exento. O si recibes un donativo entre tus ascendientes en línea recta, tú puedes donarle a tu hijo, no sé, Tu casa. ese también. Ajá, o puedes meterlo como herencia, o puedes darle un donativo no sé, en acciones, que tienes unas acciones, se las donas a tu hijo. Los donativos entre descendientes descendientes y ascendientes en línea son exentos. O recibes, por ejemplo, un premio, luego había convocatorias siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que sean abiertos al público, dentro de un gremio, de un nuevo grupo de profesionistas también llevan una exención, no obtienes una beca, lo que obtienes ahí puede estar exento siempre y cuando fue un concurso, no sé, artístico, literario, profesional, o sea, de cierta especialidad, puedes obtener una exención en ese aspecto. O, por ejemplo, los retiros que se hacen a estas subcuentas para el ahorro, o los famosos fondos que creas para el ahorro, esos retiros, siempre y cuando cumplas ciertos requisitos, que ya llegar a una edad límite, una cierta edad o ciertas características, cumples requisitos de exención y puede ser un dinero que sí invertiste, pero como lo inviertes a un gran largo plazo, no lleva retención de impuestos. Entonces siempre también hay que buscar dentro del ingreso en el que se encuentren ubicados qué exenciones existen, ¿no? Que les puedan dar un beneficio dentro de la ley, que no existe un ingreso por estos aspectos y que sea todo legal, ¿no? Claro, No, claro, y no porque lleguemos a tener un problema como comentábamos posteriormente, ¿no? sí, que te sorprendan por,
ahora sí que por ignorancia, porque muchas veces en este tema somos completamente ignorantes, porque además continuamente, que era lo que comentábamos, continuamente está habiendo cambios. O sea, en todo este ámbito fiscal, en cuanto a Hacienda y cuanto a todo esto, ha habido cambios radicales, de a lo mejor de un año para otro. Entonces, lo que ya creías que ya habías medio aprendido y medio entendido, ahora ya lo cambiaron y así va viendo continuamente este tipo de cambios. Entonces, por ignorancia puede generarte un broncón y pues a ellos no les va a importar que lo ignoraras, ¿no? Sí, el que no conozcas no te, o sea, que no te exonera de que tenías que hacer, exonera de que tenías que hacer el pago, ¿no? Si eso no, el que tú no conozcas, no, sí, a nadie le importa que no te no le va a interesar, ¿no? Tú tenías la obligación y ahora sí que pues, por como no te enteraste en qué te metiste, pues tienes que pagarlo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que siempre es muy importante, si van a ingresar en un nuevo negocio, que se asesoren y sepan pues, a qué se van a enfrentar y si van a generar cuánto es la tasa que pagarían de impuesto, que es muy importante para que también, como dices, en tu pequeño presupuesto de tu empresa también incluyas ese pago de impuestos que vas a generar cada mes, porque hay pagos mensuales, a veces te puedes ir un trimestral, que ya son pocos, o a veces que te vas hasta el anual después de que te retuvieron, ¿no? Pero siempre es, como digo, yo creo que la ley, o si la receta es hacer ese presupuesto con esos, por ejemplo, poner que en abril tienes que hacer un pago fuerte a veces de impuestos, porque esos brincos son los que a veces pues, te pueden llegar a generar que tengas que pedir un crédito para pagar un impuesto. Claro, pues, claro. No es buen negocio, ¿no? O sea, tu negocio no dio para hacer ese pago, ¿no? Entonces también irlo considerando porque debe de ir dentro, si es un pequeño negocio, dentro de los gastos del negocio. Entonces, pues no sé qué más dudas tengan, pero digamos en términos generales, pues esto sería como la regla de lo que tenemos que seguir para tener unas finanzas sanas, ¿no? Al final de cuentas, todos ingresos, gastos, impuestos, que pues estamos obligados al final de cuentas. Claro, porque en realidad el objetivo de este programa en particular es eso, es la búsqueda de las finanzas sanas, de los tips para finanzas sanas. Por eso empezó Lupita dándonos esos tres, que con esos también va a cerrar, porque como habíamos dicho, es importante repetir y repetirnos a nosotros mismos y convencernos, siendo como seamos, porque tiene mucho que ver nuestro tipo de carácter, nuestro tipo de temperamento, nuestro tipo de visión sobre la vida, en qué volteamos a ver en importancia de dónde ponemos el dinero, porque la verdad sí tiene mucho que ver, pero hay veces que no importa cómo lo veas, o sea, de verdad, anótalo y cúmplelo, porque es importante que así, oye, ya fui al súper y pues ya se me antojó, me traigo 8 cosas más, y pues no, resulta que ese gasto esta semana te cuesta más, la siguiente otro tanto, la otra vez. Y son cosas que a la hora de la hora ni necesitabas, ni te hacían falta, ni a nadie le sirvieron, y nos acostumbramos a ir tirando y esa fuga que hablabas, ¿no? Ahora en el súper tienes mucho, lo paga 3 meses sin intereses, ¿no? O sea, el súper te lo vas a consumir en 1 o 2 semanas. Págalo ahorita. Exacto. O sea, no te vayas a irlo a pagar a meses. O sea, ese es otro del que no. O sea, no pagues un súper a meses. Nunca. O sea, paga a meses algo que te va a durar mucho tiempo. O un importe, o sea. Sí, una televisión, un refrigerador, como decías, o sea. Pero si no, no pagues un súper a meses, nunca. O sea, la comida nunca la pagues a meses. O sea, nunca. Porque te vas a generar gastos a futuro del que no sabes qué ingreso. O sea, del que ya el ingreso va a estar presupuestado para los gastos del siguiente mes, los siguientes meses, no para el súper de hacer del mes pasado, ¿no? Claro. Entonces, sí, esos son como los tips, como dices, o sea, y como les decía, esa regla del 50-20-30 creo que nos funciona muy bien a todas y y seguirla con mucho orden. Yo creo que el orden, el control de ese presupuesto es la base para estas finanzas sanas que tanto buscamos todos, ¿no? Para tener tranquilidad y, como decía, o sea, el pagar impuestos no es algo que a nadie le guste, pero pues son impuestos que están
te los impusieron, ¿no? Como se dice normalmente, y tienes que pagarlos. Entonces, busca la forma, inclúyenos en tu presupuesto en los meses que vayas a tener mayores picos, para que vayas teniendo un control sobre ellos y sepas que vas a tener que pagar, como es ahorita en abril, o en un pequeño en un negocio son todos los meses más abril, o las personas morales lo tienen que pagar en marzo. Entonces, y se tiene, pues, así en las empresas así se van haciendo los presupuestos y se van. Pero y tú, como una pequeña empresa, o como tu negocio como persona física, pues tienes que incluirlos, ¿no? Incluirlos en ese presupuesto. Entonces yo creo que, pues la forma, como te decía, para cerrar, pues yo creo que vigilar ese presupuesto mensualmente, seguir la regla del 50-20-30 e identificar que por cualquier tipo de ingreso vas a tener un impuesto y lo consideres. Exacto. Y más vale igual a veces 50, Lupita, repetimos, 50 tus gastos fijos. Tus gastos básicos. Básicos. Fijos, como de básicos fijos. 20% para el ahorro, no moverlo, respetarlo siempre. Y un 30% para esos gastos extraordinarios, personales que van sucediendo, ¿no? Y todo eso incluirlo en el presupuesto tanto. Puedes hacer otra cosa, por ejemplo, el ahorro, solicitar, o sea, te puedes meter un plan de ahorro y que te hagan un cargo mensual. Y así tú no lo tocas, ¿eh? Así ya sabes que va incluido en ese presupuesto y que ese 20% va a ir al ahorro y te lo van a cargar, ¿no? O sea, en una tarjeta y lo tienes que pagar. Entonces, es otra forma de que no toques ese dinero y sepas que lo tienes que hacer. Porque si no, pues igual, como dices, lo usas para otro tema. Entonces, es otro, no sé, consejo de que puedes, como automatizar o pedir un cargo. O sea, ya hay ciertas herramientas que te ayudan a que se vuelva automatizado. Para el ahorro. Exacto. Entonces también ya, o sea, para que no toques ese 20% y ya te llegue en un cargo, incluyas ese pago en tu presupuesto y así va siendo como muy transparente y ya lo vas considerando, ¿no? Claro. Pero pues en términos generales, yo creo que sería todo lo que... Creo que ya el tiempo se nos está acabando. Se nos está acabando, pero todavía andamos con eso, sobre todo si surgiera algo importante. Te digo, no sé, María también está con nosotros, te digo, Marta, Azu, tenemos a gente muy linda siempre acompañándonos, apoyándonos. Qué bueno que les guste. Georgette también nos apoya. Qué bueno que lo que estamos haciendo, que lo que estamos con tanto cuidado, Lupita armó este programa con tanto cuidado, les sirva. Ese es el objetivo principal de nosotras, que lo que les pongamos en la mesa les sirva y puedan utilizarlo en algo que mejore su situación, ¿no? Porque el llevar un orden desde tus ingresos con tus gastos, de verdad se vuelve una parte de la tranquilidad y de la paz del día a día. Y lo vemos y no lo notamos, pero puede llegar a ser una preocupación tan grande que te haga que no puedas disfrutar y que no puedas estar tan en paz con otras cosas, ¿no? Sí, o sea, como dices, o sea, siempre y cuando vayas preveniendo tu futuro o como dices, tu día a día, al fin de cuentas, pues puede hacer la diferencia, ¿no? Total, o sea, el estar tranquilo en que tú tienes un ahorro para el futuro, para tu vejez, como dices, igual nosotros ya, bueno, en los 50 lo vamos viendo más cerca, pero las chicas jóvenes de los 20, 30, es el momento en que empiecen, ¿no? Porque si no lo empiezan ahorita, o sea, hacerse un hábito de X cantidad, o sea, si puede ser ese 20% que les digo, fabuloso. Si en un inicio, porque están iniciando su negocio o iniciando su vida personal, pues, pero algo tienen que ahorrar para que en el futuro, o sea, lo vean, vean el beneficio y puedan tener esa tranquilidad que comenta Maye, ¿no? Claro, porque además sí les decimos de verdad, cuando estás ahí, no alcanzas a ver de ninguna forma, de ninguna manera, el futuro, porque lo ves tan lejano, ¿verdad? Lo ves tan lejano que no te imaginas que tú puedes estar padeciendo por no haber tenido ese ahorro, por no haber tenido esa previsión, ese orden, y cuando volteas, dices,
te Ups, llegó. sobre todo cuando eres independiente, ¿no? Cuando eres una persona independiente que ha vivido siempre chambeando durísimo, siempre metido como buscando la oportunidad en donde la hay y con un radar enorme, pero descuidaste esa parte. Y al descuidar esa parte, resulta que cuando te ves a cierta edad, como dice Lupita, 40, 50, y volteas y dices, ups, pero si tengo nada para prevenir, que estoy a punto de a lo mejor Mira, no poder por alguna razón, o a punto, es un decir, todavía te quedan un poquito, pero ya es menos lo que vas a poder ahorrar, es menos lo que vas a poder prevenir y sí es angustiante. Ahí sí ves las cosas con muchísima angustia. Ahorita muy chavitas pues voltean y dicen, no hombre, me yo, falta mucho. o sea, es imposible, ¿no? Y sí, no alcanzas a visualizar una cosa de ese tamaño. Sí, pero pues como comentamos, todo es un orden. Así que bueno, el orden en hacer esas previsiones, esos ahorros a tiempo, te pueden evitar muchos pues, angustias en un futuro, ¿no? De no Claro, poder solventar tus gastos, ¿no? Tus gastos y los tuyos y los de tu familia, ¿no? En todo caso. así es. Laura Martínez, Araceli Anaya, bueno, no, seguramente me estoy brincando a muchas y me da pena porque siempre pasa, Lupis, que queremos saludar a todas las que nos están acompañando y se vuelve imposible porque es muy chiquito y no te deja pasar todo. Pero, y los comentarios que nos están haciendo también luego no son fáciles de leer. Pero de verdad les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Vamos a volver a tener más adelante a Lupita, si Dios quiere, invitada para que nos vuelva a reiterar todo esto y no nos haga olvidar que hay cosas que no podemos descuidar como esto, y menos en un grupo como este nuestro, que es Exitosas Empresarias y Mujeres de Hoy. Estamos tratando de cuidar un todos los cabos para que no nos quede ninguno suelto y después la vida se nos trastabille, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en esos pequeños negocios que se están iniciando, o sea, tener presente todo lo que se tiene que controlar, ¿no? E incluir en su flujo de efectivo, en su presupuesto, para que, o sea, que el negocio sea rentable, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. pues Para sí, que yo con tu mucho vida gusto. sea rentable, porque tomarlo en cuenta desde tu empresa, desde tu vida. O sea, vamos a tomar nuestra vida como una empresa, empezar por ahí, esta vida que voy a recorrer yo como ser humano, la voy a recorrer como empresa, entonces voy a ir previniendo todos estos detalles y después ya, según vaya yo pudiendo extenderme, ahora sí, entonces voy previniendo todavía más a que siempre esté bajo ese orden y que nunca nos sorprenda por trastabillar, ¿no? Exactamente. Pues me Lupita, dio mucho qué gusto gusto. haberte tenido. Ya estamos sobre el tiempo. Me encantó que nos hayas acompañado hoy. Ha sido un verdadero honor tenerte con todos tus conocimientos, con toda tu experiencia. Lupita ha trabajado en bancos, ha trabajado en empresas importantes y siempre con esa capacidad y discreción para llevar este tipo de cosas porque se requiere cosas de este tipo y ella siempre está ad hoc para el tema. Pues no, mucho gusto para mí también poder compartir un poco de mi experiencia y no, pues encantada de estar aquí en tu programa y pues estoy a sus órdenes para lo Lo que que se quieran, requiera. Lupita ya está etiquetada arriba. Ella de todas maneras va a estarles comentando, va a estarles contestando a todas las que estuvieron aquí acompañándonos y las que nos van a acompañar durante la semana, que siguen viendo el programa, se los agradecemos muchísimo. Y ella está para cualquier duda, para cualquier cosa, y pues gracias por estar, mi Lupis. De verdad, No, te mando un mega gracias a abrazo. ti por invitarme y es un gusto y un honor estar contigo y pues estamos aquí a la orden. Igualmente, igualmente, y gracias a todas por habernos acompañado, gracias por ser parte de este hermoso proyecto. Lupita, besos.